Imagen de Santidad presenta Temas y Debates con el licenciado Selvin Brevé. Les saludamos en esta noche de este viernes 29 de junio. Que Dios nos permite también la vida. Estamos en directo hoy, Canal Imagen de Santidad, su programa Temas y Debates, para pues compartir un tema más, un tema que nos parece interesante para la sociedad en general, para las familias, para usted que tiene un trabajo, para usted que es empleador, que brinda trabajo a personas. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Dios ha sido muy bueno y nos permite siempre crear estas inquietudes y dejarlo inquieto a usted allá en su hogar, en su intimidad. Y le agradecemos por quedarse con nosotros aquí en la ciudad, los diferentes barrios, las colonias, las aldeas, los caseríos, y ahora a través de las redes sociales del Facebook podemos salir más allá de nuestro país. Nos pueden ver en Estados Unidos, en otros países donde también nos confirman su sintonía, y todas esas comunicaciones nosotros las agradecemos y bendecimos a Dios por eso, y bendecimos su vida también. Y le pedimos que se quede con nosotros aquí desde este Olancho querido, Juticalpa, que la llevamos en nuestro corazón y anhelamos verla en una mejor condición, ¿verdad? Y le saludamos, en suma le saludamos y queremos que se quede con nosotros. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir en la Iglesia de Santidad de San Francisco de Becerra, y compartíamos, mientras saludábamos a las personas, que compartimos un tema acerca del matrimonio, algo muy bello, muy interesante, y nos decían algunos de los invitados que Imagen de Santidad y su programación es sintonía total, diariamente, ¿verdad? Y queremos saludar a todas estas personas que nos sintonizan. El pastor Luis Ochoa, su esposa, el liderazgo, la familia Brevé, por allá nuestros parientes. Queremos saludarles a todos ellos, a la familia Ruiz, a la familia Zapata, a la familia Quintanilla. Todas esas familias queremos saludarles y decirles que Dios, vale la pena invitar al Señor, al corazón de la familia, para que pueda tener sentido lo que usted hace cada día. Y hablando del tema de hoy, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la satisfacción o insatisfacción que usted muestra ante el trabajo. El trabajo, decía, hay una canción que dice que si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos, ¿verdad? Cosas así, como tratando de desmarcarse de la responsabilidad que tenemos para trabajar. Es un mandato. Cuando hubo pecado en el jardín del Edén, parte de lo que se cosechó producto de ese pecado fue que con el trabajo, con nuestro sudor, pues tendríamos que conseguir el alimento para proveer para nuestros hogares. Entonces es un mandato de Dios, y Dios todo lo tiene como bien preparado. Entonces queremos hablar del trabajo, y el tema de hoy es patrocinado por la Asociación de Instituciones Bancarias. Es toda la banca en conjunto en una institución que se llama AIBA, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias. Aquí en Olancho ellos pues pagan a nuestra televisora pues un espacio una vez al mes para llevar algún tipo de consejos que creemos que le pueden ser de mucho interés, consejos financieros, de administración, de toda índole. Y hoy pues tenemos un consejo sobre el ambiente laboral, y creemos que es muy importante. Yo quiero presentar a mi invitada,
la ingeniero Bessie Mejía. Ella es una profesional que trabaja en varios ambientes, ¿verdad? Tiene su propia empresa, es educadora, es consultora y es una persona como muy versátil en el tema profesional. Yo quiero saludarle y ella también estoy seguro que tiene algo que decirles a ustedes antes de iniciar con el tema. Ingeniero, bienvenida y muchas gracias porque nos permite nuevamente en esta conversación compartir este tema con nuestros televidentes y creemos que al final podemos sacar muy buenas conclusiones. Claro que sí. Buenas noches y muy agradecida por tener esta invitación de nuevo, estar aquí compartiendo con los televidentes y sobre todo con ustedes. El ingeniero pues ya en otras ocasiones me ha estado invitando, gracias a su equipo, y por supuesto los temas son muy interesantes y estamos con toda la disposición de compartir de repente algo, de alguna experiencia que hemos vivido o por qué no la opinión propia, ¿verdad? Pero sí nos gusta mucho ser parte de este tipo de conversaciones que son muy positivas y muy necesarias. Hablábamos con ella fuera de cámara de esa presión que muchas veces sentimos por el hecho de andar atendiendo invitaciones, de querer compartir en varios escenarios, en el ambiente social, en el ambiente empresarial, en el ambiente de educación. Entonces llegamos a la conclusión que en realidad parte de la responsabilidad del ser humano es que si Dios nos ha dado dones y talentos, somos responsables de ser recíprocos con nuestro prójimo. No compartimos el hecho de que un profesional que recibió educación, hay veces que hasta gratis, ¿verdad? El Estado se encarga de educar personas de forma gratis y a cambio estas personas se aíslan, se encierran, se vuelven como comerciantes de su profesión, todo a cambio de dinero, y sentimos que ahí como que esa función no se cumple de servir, porque la persona se convierte como en servido y no en servidor. Y creemos nosotros que vale la pena usted que tiene un don, que tiene un talento, lo ponga al servicio de los demás. Y el mejor ejemplo lo dio Cristo. ¿Comparte eso ahora en público, ingeniero? Claro que sí, realmente es un estancamiento profesional el hecho de no querer compartir eso, de que uno ha podido de repente a través del tiempo recibir, ya sea a través de un aula, el conocimiento adquirido, o a través de la experiencia, que para mí es el mejor maestro que podemos tener. Lo vivido a nivel profesional pues es muy importante y sobre todo pues compartirlo con los demás sobre todo. Entonces es parte del enriquecimiento, es parte de desarrollo profesional, sí. Y ¿por qué negarse a eso, verdad? Entonces creo que es muy acertado lo que compartíamos con usted antes y ¿por qué no darlo, verdad? Proporcionarlo a los demás. Y creemos que de esa forma ganan los entornos sociales en que nos movemos y eso enriquece, pues enriquece la cultura, enriquece la empresa, enriquece la familia, la sociedad en general. Entonces queremos seguir comprometidos y aunque apretados de un compromiso salimos, vamos al otro, creemos que vale la pena poder servir. Entrando al tema, lo hemos llamado insatisfacción laboral. Hay consecuencias al respecto, no hay duda, pero queremos profundizar sobre esto. Pero hablando de la labor, hablando del trabajo, analicemos un poco el entorno hondureño acerca del trabajo. Yo estaba pensando mientras hacía mis apuntes, cuando vemos la presión, cuando hay la oferta política, se ofrecen empleos, porque el país no goza de la suficiente cantidad de empleos para satisfacer las necesidades de los hondureños. Entonces, hay más personas que empleos. Vivimos más personas que empleos creados en el país. El gobierno pues tiene un límite para poder emplear determinada cantidad y luego se incorpora la empresa privada.
Se pretende que a través de las decisiones del gobierno la empresa privada pueda ser incentivada para crear empleo. Luego surgen las opciones de las microempresas, ¿verdad? Que tienen que ver con el autoempleo. Con el autoempleo, las familias, ¿verdad? Por no haber empleo, tienen que ser creativas y empezar pues a invertir para crear microempresas y poder ser autosostenibles como familias. Pero en suma, luego últimamente este gobierno ha creado lo que es el empleo temporal, para tratar de aliviar un poco la carga empresarial, ¿verdad? Del pasivo laboral, que son los beneficios que le dan al empleado. Entonces el empleo temporal tiende como a suavizar un poco la carga que tiene la empresa privada. En suma, faltan empleos. Pero yo hacía un análisis mientras hemos trabajado nosotros, mientras en la vida hemos tenido oportunidades de trabajo, nos vemos con ambientes diferentes, ¿verdad? Sí. Y llegamos a la conclusión que al haber falta de empleos que provoca la división de la familia porque hay migración, ¿verdad? La familia tiene que dividirse porque hay que salir a generar un ingreso para sostener la familia. Y hoy vemos que el mayor ingreso del país se compone por las remesas que mandan las personas que salen, nuestros coterráneos que salen para España, para Estados Unidos, para proveer para su familia. Entonces, analizando ese tema, yo llegaba como a una reflexión. El que tiene su empleo debería de cuidarlo. Y esa es como la primera reflexión para usted después de mostrar todo este escenario. Y yo quisiera escuchar sus comentarios. La demanda que tenemos de empleo es enorme, realmente, y cómo esto ha ido evolucionando, porque sin lugar a dudas, yo pienso que debido a esta presión de esta demanda de empleo, ha surgido lo que son las empresas, ¿verdad? Las microempresas y todo esto que ya compartíamos. Sin embargo, sigue habiendo un déficit enorme a nivel nacional, igual se puede decir que a nivel mundial. Entonces, ¿qué queda? Pues esta reflexión de que realmente el trabajo no está a manos llenas o no está a la vuelta de la esquina, es una de las primeras que se debe uno como profesional o también cualquier persona que sea obrero a nivel primario, pues tiene que pensarlo 2 veces para cuidar bien su trabajo y evitar de esta forma perderlo, porque no va a ser fácil encontrar un nuevo empleo. Eso sin lugar a dudas es una buena reflexión, y también hay que ver por qué este comportamiento, por qué llega a ser tan desgastante el trabajo, la cotidianidad de repente llega a ser monótona, ¿por qué? Y por qué o cómo o de qué forma pudiera el empleado, pudiera el colaborador de X empresa, pues comportarse de una forma en que se automotive, porque hay que ver que de una u otra forma las empresas tienen que ver cómo dinamizar el empleo mismo, cómo tratar de que la motivación se vaya dando, que vaya surgiendo retos, y que estos retos también sean parte de ese complemento que falta, o de esta motivación que falta en los empleados. Sin embargo, es bueno pensar, la automotivación se genera a través de la necesidad. ¿Por qué estamos trabajando? No es para que nos vean, sino para cubrir necesidades que vienen desde las necesidades básicas, que eso lo hemos visto mucho en esto de la pirámide de Maslow, claro, hasta las necesidades pues ya más de otra índole superior, ¿verdad? De poder obtener poder obtener desarrollo profesional. Vaya, yo pienso por ejemplo en los jóvenes estudiantes que alguna vez se profesionalizan, tienen su título y de una u otra forma ellos quieren llegar a un empleo para ir ascendiendo poco a poco. Entonces eso es una necesidad realmente, ¿verdad? Pero para llegar a ese ascenso tiene que surgir una motivación y tiene que surgir un trabajo. Igual las personas que trabajamos, porque realmente necesitamos de ello. Necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas y de ello depende pues el sostenimiento de una casa, de un hogar, de los hijos, de la misma pareja. Entonces hay que pensar de una forma
en ver el empleo no solo como aquello temporal que pudiera estar ahí, sino en algo que vaya más allá de la sostenibilidad misma de una casa, sino más allá de poderse profesionalizar, de poderse desarrollar profesionalmente dentro del trabajo mismo. Hay un montón de situaciones que se pueden dar y realmente esta reflexión del día de hoy yo creo que va a llegar a una buena conclusión. Claro, qué bien. Una pregunta como para ir como evaluando el tema, irlo como orillando y luego llegar a las reflexiones, ¿verdad?, sobre él. Pero hablando del empleo con un beneficio económico, ¿de qué es capaz ese beneficio? ¿Qué solventa ese beneficio? Hablando, todos venimos de una familia y con una necesidad de emplearnos, tal vez muchas veces por la misma necesidad, valga la redundancia, aceptamos un trabajo, pero al final hay una recompensa que resuelve. ¿Qué resuelve el dinero? Ya hablando del empleo remunerado. ¿Por qué trabajamos? Sí, exacto. Realmente, ¿verdad? Las necesidades básicas es lo primero, el comer, el vestir, la salud. Solo imaginémonos esas necesidades de cuando llega una enfermedad, por ejemplo, el dinero es necesario. Sin embargo, yo les digo, o lo pienso de esta manera, lo quiero pensar de esta manera, ¿qué es lo que genera el dinero? ¿Por qué realmente necesito el dinero? Entonces, es un bienestar que va más allá de tener las comodidades básicas, digámoslo así, salud, la parte de la alimentación, el vestuario, la casa, la vivienda. Son necesidades básicas que definitivamente en todo hogar pues es necesario cubrir y es necesario de esta forma tener un empleo para poder cubrir estas necesidades básicas. Sin embargo, yo digo, ¿por qué no vemos esto que se llama calidad de vida? Y vamos mucho más allá de ver solo estas necesidades básicas que pudiera cubrir el dinero, sino mucho más allá de un bienestar, ¿verdad? La seguridad que tiene una familia a través del tiempo, la seguridad de que tengo una vida planificada, que tengo estos hijos que están pequeñitos ahora, pero que van a tener una necesidad de educación. Entonces todo eso debería de ser como un propósito de una familia, ¿verdad? Más allá de cubrir necesidades básicas es el por qué tenemos que trabajar para poder orientar o tener una seguridad en la familia. Entonces es una serie de situaciones que lo genera el dinero, pero que a la vez tenemos que verlo como fuente de este dinero el trabajo. Y es ahí donde queremos llegar con la reflexión, ¿verdad? ¿Por qué debemos cuidar el trabajo? Yo, además de lo que usted ha argumentado, yo hacía algunos apuntes. Yo recuerdo cuando yo no tenía un empleo permanente, yo trabajé casi durante 4 años después de mi título de secundaria, era un muchacho soltero, producto de que no había empleo en Juticalpa. Mis padres vivían todavía, nos recomendó trasladarme a Tegucigalpa, ¿verdad? Porque allá él tenía algunos contactos con diputados, entramos en el ambiente ahí de contactos políticos, ¿verdad? Y yo conseguí un empleo de contratos de 3 meses durante todo un periodo gubernamental. ¿Qué provocó aquello? Y usted decía, provoca como seguridad emocional el tener un empleo. Yo no tenía seguridad. Yo quería hacer una inversión para poder, yo siempre fui como amante de la familia, yo quería tener un solar para ir generando un respaldo a futuro. No lo podía hacer porque a los 3 meses terminaba mi contrato y quedábamos como en el aire y no sabíamos si iba a haber una oportunidad. Entonces no me permitía adquirir un compromiso y los compromisos eran a corto plazo. Entonces eso provocaba inseguridad, provocaba algún tipo de angustia interna. ¿De por qué planificar si no tengo algo seguro? Entonces yo hacía mis anotaciones hoy y un trabajo, como usted decía, hay que cuidarlo porque no hay tantas oportunidades laborales y el que lo tiene vale la pena hoy, le decimos,
nosotros que gracias a Dios tenemos un trabajo, cuídelo. Porque el hecho de trabajar produce estabilidad emocional. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Produce estabilidad familiar, no se divide la familia, porque si hay ingresos, pues hay una esperanza de que pueda hacer que no resuelva todas las necesidades que tengo, pero resuelve. Así es. ¿Verdad? Produce el sustento de la familia. Cuando hablamos de la sociedad en general, el hecho de haber circulante produce comercio. Sí. Hay otras oportunidades de empleo, que el hecho de que mi dinero y el dinero suyo vaya al mercado a comprar o a vender produce otras oportunidades para otras personas. Si no, usted vea el Día de la Madre, vea la Semana Santa, vea la Navidad. Se mueve tanto el circulante que produce muchas oportunidades de empleo. Entonces, en realidad debería de haber como mucha satisfacción por el hecho de tener una oportunidad, ¿verdad? Porque es como una cadena que se va como desencadenando, vuelve a valer la redundancia, y hay muchas oportunidades que se generan para que la misma sociedad tenga vida, ¿verdad? Interesante la reflexión, cómo se va desencadenando el hecho de que tengamos un empleo, porque genera otro tipo de oportunidades, iniciando con la familia y luego trasciende en la sociedad. Es una cadena, y sin lugar a dudas esta cadena va a tocar a la familia misma, porque la familia ya no podemos hablar solo del ambiente, hijos, los papás, están los primos, están más allá de los primos, los tíos, sobrinos, y nadie sabe, toda esa cadena se mueve dando pues oportunidades o creando oportunidades a todos aquellos que están alrededor. Más de algún familiar va a surgir ahí empleado. Casualmente pues yo en el ámbito que estoy ahorita trabajando, en una consultoría, en una institución, me doy cuenta que esta institución emplea una gran cantidad de personas. Solo empleados hay cerca de 250 empleados, de 250 a 300, y yo digo, realmente me meto un poquito más allá de esto, y algunos tienen familiares trabajando dentro de la misma empresa, y yo digo, realmente cómo se apertura el campo de oportunidades en una sola institución. Entonces es importante el trabajo, es importante el empleo. Definitivamente el impacto económico que crea en las ciudades, en los pueblos es enorme, y por qué no verlo de esta forma, ¿verdad? De que una empresa crea la necesidad de otra empresa, y asimismo se van abriendo oportunidades pequeñas para todas las personas. Es necesario realmente el impacto que esto genera a través de excelente. Pero aquí empiezan algunas cosas que vale la pena como profundizar, y son como que se contraponen, como que chocan entre sí. Entonces, la falta de empleo, la falta de oportunidades, lo que ocasiona todo esto, lo que desencadena hasta separación de la familia. Pero por otro lado, muchas personas tienen un empleo, tienen un ingreso y no estamos satisfechos con él. Entonces la gran pregunta es, después de que no estamos satisfechos, tendemos a conformarnos, como hacerlo lo rutinario, hacerlo normal. No queremos dar un poco más de esfuerzos para que esa persona que ese empleador que nos está dando la oportunidad pueda estabilizarse más y tener más fortaleza para yo poder seguir laborando en esa empresa. Entonces tendemos a conformarnos, a desmotivarnos. Ajá. Y eso ocasiona un problema, y la pregunta para usted sería, ¿qué sucede al respecto si, teniendo la oportunidad ante un ambiente que no hay tanta oferta, tendemos a desmotivarnos? El conformismo laboral. Sí. Bueno, es común, suele pasar. Consideremos que hay personas que trabajan mucha cantidad de tiempo en una misma institución, bajo una misma actividad. La monotonía que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Todo lo cotidiano pues llega a tener, alguna vez va a tener esa situación de conformismo. Pero ¿por qué llegamos a este conformismo?
Bueno, realmente hay que ver, hay diferentes situaciones que pueden surgir del trabajo mismo, porque estamos haciendo una actividad rutinaria o porque esta misma actividad no es incentivada, porque estamos ganando de repente el mismo salario a través del tiempo y no vemos ningún desarrollo en nosotros mismos, o porque realmente ya llegamos a una situación de que la misma actividad, por muy bien remunerada que ésta sea, por estas metas que de una u otra forma nos llegan a agitarnos, a movernos mes a mes, pero sin lugar a duda hay algo más que falta para que nos automotivemos y dejemos esa desmotivación que puede surgir en el trabajo. ¿Por qué se da? Bueno, diferentes factores. He escuchado y a través de la academia misma se nos dice, no llevemos los problemas de la casa al trabajo, ¿verdad? Pero yo no comparto mucho esa situación porque como seres humanos más de alguna vez va a suceder, sí, ¿verdad? Sin embargo, hay diferentes situaciones que nos permiten ir creando autodefensa a esto, ¿verdad? Ir viendo cómo debemos de repente manejar la situación. Como seres humanos estamos propensos a estas y buscar las estrategias que permitan sobrellevar este tipo de situaciones que pueden ser problemas de la casa al trabajo debe ser, pues sobre todo debe ser bien manejado. Yo sugeriría, bueno, dentro de los trabajos la capacitación es necesaria, sin lugar a duda, ¿verdad? De repente salirnos un poco de la capacitación técnica de la actividad profesional que hacemos o no profesional, pudiera darse de estos dos tipos, pero también puede surgir la necesidad de hablar ya de temas de motivación, ya de temas de manejo de la inteligencia emocional, que se está hablando últimamente en nuestras se está hablando mucho en los últimos meses, podemos decirlo, de lo que es esta parte de la emoción. Cómo manejar el estrés. El estrés que llega tanto en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces hay un montón de situaciones que pudieran surgir, los casos son diferentes, no puedo decir que hay una fórmula, un ingrediente que vaya a resolverlo todo, y sin lugar a duda, más de alguna vez hemos caído en eso, claro, ¿verdad? ¿Y nosotros mismos? Nosotros mismos sí, hemos caído en eso, de hecho, y nadie está como a salvo de estas situaciones, pero sí hay estrategias, hay técnicas, hay métodos que se pudieran emplear para sobrellevar una carga de este tipo, una carga emocional que nos lleve a una situación de confort laboral o conformismo, ¿verdad? A dejar de dar la milla extra, que le llamamos, ¿verdad? Hay algo importante que me gustaría enfatizar. En este tiempo, la competitividad o la exigencia de competencia entre empresas es grande. Sin lugar a dudas, las empresas no se pueden dar el lujo de que esto suceda dentro de una institución, dentro de la empresa misma, ¿verdad? La desmotivación laboral. Entonces, sin lugar a dudas, ahí es donde existe el desempeño laboral, la evaluación del desempeño laboral, y es ahí donde muchos empleados desgraciadamente son separados, porque tal vez no están dando eso que la empresa exige. Entonces, ante esta situación es importante pues establecer un mecanismo que nos permita sobrellevar esta situación de conformismo laboral. Yo considero en la experiencia que también hemos ido adquiriendo, especialmente en la empresa privada, que la automotivación como personas, como racionales, ¿verdad? Como creativos, que Dios nos ha dado esa facultad, tendemos hay veces como a caer en esos baches, ¿verdad? De la desmotivación, del desencanto, y tendemos como a conformarnos, pero yo utilizo casi siempre la automotivación en primera instancia, pero desde un punto de vista de reflexión, ¿verdad? Las consecuencias de la desmotivación en mí, ¿qué va a provocar esto, verdad? Si mi puesto, o si el suyo es un puesto de liderazgo, ¿verdad? Imagínese un líder desmotivado, ¿de qué será capaz? Imagínese la empresa confiando
en funcionarios que entren en estos procesos de desmotivación. No es congruente con la confianza que una empresa deposita en un funcionario, en un ejecutivo. Entonces, en realidad, creemos que la automotivación, y es usted mismo, yo mismo, empezar a hacer cosas diferentes, a autoanalizarme qué está pasando, si yo me caigo, ¿verdad?, hacia dónde vamos los demás. Si usted es cabeza en su empresa, pues usted debería ser la persona como más interesada, ¿verdad?, en estar al frente de la situación, porque la siguiente pregunta es: ¿qué riesgos corre el empleador, ¿verdad?, con un equipo, con una persona, imagínese, desmotivada, conforme ante un ambiente tan competitivo? Me dicen nosotros, bueno, este espacio es patrocinado por la Asociación de Instituciones Bancarias, y cuando hablamos de la competencia bancaria, hoy el empleado, ese tipo de empleado, además de que hace labor de oficina, muchas veces tiene que dar un extra y dedicar 1 a 2 horas para hacer trabajo de campo. Entonces la presión de competitividad hoy es fuerte. Es increíble. Pero imagínese una empresa rodeada de uno o de varios empleados desmotivados, ¿hacia dónde camina? Sí, es un riesgo enorme, y es ahí el liderazgo juega un papel importante, pero estos riesgos, el hecho de que los empleados no estén motivados al 100 definitivamente va a impactar en los resultados de la empresa. Solo hablemos de que hoy en día la parte del servicio al cliente es una exigencia cada vez más grande, y es increíble. A veces me coloco, bueno, paso por el servicio de una empresa y de otra, y digo yo, realmente hay mucha creatividad en la atención hoy en día, ¿verdad? Y uno tiene estas oportunidades de escoger donde me atiendan bien, ahí mismo voy a ir. Entonces, poniéndonos ahora por el lado de la empresa, colocándonos en esa situación, en ese papel, el hecho de empleados desmotivados va a generar unos resultados desastrosos, sin lugar a duda, y colocándolo a la par de la competencia, ¿verdad? No es posible un empleado que se sienta totalmente desmotivado pedirle que sonría, por ejemplo. Difícilmente lo va a hacer, más de alguna vez va a dar algún desaire que no va a estar dispuesto a aceptar el cliente. Entonces, hay muchas situaciones de impacto que podrían generarse tras empleados desmotivados, desde el mal servicio hasta el mal uso o el uso inadecuado de los equipos de trabajo. Riesgo, ya ahí llega a una situación de riesgos profesionales que pudiera suceder al tener empleados desmotivados a utilizar el uniforme de protección de seguridad, digamos por ahí, desmotivados a no utilizar aquellas medidas que día a día son necesarias para que exista simplemente el hecho de seguridad e higiene en la parte alimenticia, inocuidad en los alimentos. Entonces hay un montón de situaciones que podría dar el riesgo de caer las empresas al tener empleados desmotivados, y todo va a impactar en un cliente mal atendido, y el cliente mal atendido son menos ingresos para la empresa al final. Entonces son serias las consecuencias, y hablando de lo menos que pudiera suceder hasta los impactos más fuertes. Es ahí donde se habla mucho de motivación laboral. Una de las capacitaciones que más se piden así a nivel, yo también actúo en esa parte de capacitaciones, es esta de motivación laboral. La parte de ventas, servicio al cliente, pero motivación es una de las que más se piden para poder animar a los empleados o de alguna otra forma cuando se mira que están cayendo las ventas de una empresa. Excelente. Entonces es parte de las estadísticas que se manejan, y sin lugar a dudas es lo que más se falla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué surge este tipo de desmotivación? Hay muchas situaciones, y lo que esto ocasiona pues puede ser muy grave para las empresas. Y es que el problema es que como somos los seres humanos los que movemos el engranaje de las empresas, sea la atención de productos o de servicios,
es con seres humanos que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Tanto el empleado como el cliente. Por lo tanto, pues la empresa como tal, me parece a mí que debería de estar como muy pendiente de estos detalles, ¿verdad? Para no caer en esos baches de que sus empleados se encuentren desmotivados, porque la desmotivación es como la siguiente reflexión, y actitudes negativas pueden afectar entonces la atención al cliente, y esto provoca un desastre, ¿verdad? Sí, porque todas las empresas surgen con el objetivo de hacer negocio, de tener utilidades, de ganar, ¿verdad? Entonces, cuando hay una desmotivación, impacta de una o de otra forma en la atención al cliente a través de un servicio. Llegamos muchas veces a empresas donde la actitud del empleado y aquellas caras, ¿verdad? Que no hay una sonrisa, y rasado, le dicen bienvenido, pero le escapan de pegar, ¿verdad? Con la forma en cómo le están mecánico. Hablando, ¿verdad? Y uno se nota, ¿verdad? Los seres humanos, Dios nos ha dado una capacidad tremenda de percibir cosas, y luego tal vez empezamos a ver el ambiente laboral, con la mirada hablan los empleados y cuchicheando por ahí, entonces uno dice, este ambiente no está bien. Así es. ¿Verdad? Y esto afecta, ¿verdad? Entonces el orden en que están las cosas, los productos, todas las personas deberíamos como estar listos para atender al cliente. Cuando yo llego a la oficina, hay veces que los compañeros la tarde anterior, cuando ya se cerró al cliente, tomaron café, ¿verdad? Entonces, si ya terminaron algunos trabajos, se empezó a hacer una pequeña reunión y las sillas se pusieron como en semicírculo. Llegó el siguiente día y puede ser que ahí quedaron las tazas, quedaron las sillas como en desorden, y normalmente las empresas dan un espacio de tiempo antes de atender al público para poder ordenar. Así es, sí. Si no estamos listos en esos detalles y nos encuentra la hora de aperturar, puede ser que se nos cache en esa situación de no buena atención al cliente. Detalles tan pequeños entonces deberían ser revisados, y hay personas responsables de eso en las empresas. Así es, esa es parte de la disciplina realmente y la reglamentación del trabajo. Hay empresas que son más rígidas que otras en esto, en la aplicación de la reglamentación y en la disciplina sobre todo. Sin embargo, yo digo, donde existe disciplina, donde existe un hábito, que se habla del tema de calidad como filosofía, por ejemplo, es importante y se crea no necesariamente de una manera tan rigurosa el hecho de organizar o tener la parte disciplinaria, no como algo rígido, sino como un hábito, como parte de nuestro diario, por así decirlo. Entonces ya lo tomamos de una manera muy diferente a si fuera una regla muy rígida, ¿verdad? Porque sabemos que si le incumplimos esta regla, vamos a tener una sanción. De repente hay empresas que tienen que trabajar de esa forma. Sin embargo, lo más recomendable es crear ese hábito, que sea algo ya común en los empleados, y que no sea necesario una cámara para hacerlo, o no sea necesario que esté el jefe para que se cumpla ese tipo de situaciones. Ya entrando de nuevo al tema de conformismo, el hecho de que el mismo conformismo nos lleve a descuidar este tipo de situaciones es porque de repente no se ha formado como un hábito, pienso yo, ¿verdad? Y sin lugar a dudas hay que ver la forma de dinamizar o de crear motivación en forma de repente no rutinaria, pero sí tratar de dinamizar la misma motivación. Y como que sea espontáneo, ¿verdad? Que sea algo más espontáneo. Que todo, pero bueno, esto me interesa porque ya va a venir mi cliente y esto tiene que estar bonito. Exacto. Para que le encuentre agradable, pero todo como una filosofía.
de la microempresa, de la empresa como tal. Así es, una ¿verdad? filosofía. Yo Sí. creo que creando este tipo de situaciones como filosofía, como el parte del diario vivir, pues ya se va acomodando de una forma diferente, ¿verdad? En el caso de la creación de motivación, yo diría, es bueno la automotivación, de hecho de ahí se comienza, Sí. pero ¿por qué no verla ya una forma como la motivación en equipo, grupal? Creo que se lograría mucho más a querer trabajar individualmente a las personas. De una u otra forma, si somos parte de un equipo de trabajo, ver que una persona está cayendo en aquel conformismo laboral, es ahí donde es necesario reorientar entre el equipo de trabajo qué podemos hacer para esta persona que cayó en este problema, pues de repente levantarla. Es un compañero de trabajo, es una situación de liderazgo, y me llamaba la atención que hablaba usted antes del tema de liderazgo, y que como líderes tenemos la obligación de mantenernos al pie de la batalla. Así o mantenernos con este dinamismo contagiante, pudiera decirse, ¿verdad? Este positivismo contagiante. Sin embargo, como seres humanos podemos caer en esa situación. Y el hecho de crear el liderazgo en todos los demás, yo creo que sería como la punta de lanza para una meta ya en común, en equipo. Es difícil de pronto para una empresa donde los niveles hay jerarquía, pues de repente mirar de esa forma, pero la forma de actuar en otros países es de un sistema horizontal. Ya estamos dejando de ver la verticalidad como estas jerarquías, de que el jefe es el líder y de él van a depender los demás puestos, sino que ahora se está viendo este sistema horizontal. O hace mucho, ¿verdad? Tratamos de una u otra forma incorporarlo dentro de nuestras empresas, pero todavía estamos viviendo el tradicionalismo. Entonces, es una situación de buscar estos mecanismos. Está la parte de la automotivación, cómo crear automotivación en cada uno, pero sobre todo verlo a nivel de grupo, me parece que podría ser algo mucho más apropiado. Las capacitaciones de motivación son necesarias. De pronto hay que ver de qué manera. Debe ser complejo, me imagino, por ejemplo, en algunas empresas como la banca, donde las actividades son rutinarias. De pronto debe ser bien complejo crear esta motivación en los empleados. Sin embargo, es también una empresa que se mantiene con bastante trabajo, que me parece que no se da el tiempo para caer en esta situación de desmotivación. Pero ahí yo creo que en este caso usted tiene mayor experiencia. ¿Cómo trabaja la banca, verdad, este tipo de motivación en los empleados? Y hay una serie de situaciones que van desde los incentivos laborales hasta otro tipo de incentivos como los viajes, los viajes en equipo. Se nota bastante el cambio. Un equipo de trabajo que sale, se va a dar, digamos, un viaje fuera, después de pasar todo el tiempo en una oficina, salir a la rutina, los juegos, el hecho de ir, por ejemplo, a Palmarreal, ver un ambiente de playa. Entonces, ya el lunes este equipo de trabajo viene con otra mentalidad y se nota. Realmente. Sí, excelente. Entonces hay un montón de consejos, unos pueden ser más caros que otros, pero de repente también por parte de los líderes de la empresa, por parte de la alta gerencia, ver este plan de incentivos, cómo reorientarlos o cómo irlos dinamizando, ¿verdad? Dejar de hacer lo mismo que se hace todo el tiempo, el empleado del mes, por ejemplo. Hay incentivos que pueden ser más baratos que otros, pero otros llegan a ser rutinarios. Entonces, hasta esto debería de ir evolucionando con lo que nos exige el tiempo. ¿Qué opina de la conciencia laboral? Por ejemplo, me refiero como más específico al hecho de que un empleado pueda tener sus funciones definidas, pero ese empleado puede ser capaz de ir tomando conciencia de lo que es la empresa como tal y va desarrollando actitudes de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, a tal grado que usted mencionaba un punto importante, ¿verdad? Puede hacer que el líder en algún momento tenga algunos baches
Pero cuando ese líder se ha preocupado por formar sus bases y que no sean empleados como que él se crea el hombre orquesta, hay unos términos, ¿verdad?, empresariales. El hombre orquesta es el que si no está él no funciona nada, pero por el contrario, cuando se desarrolla conciencia laboral, el hombre orquesta no hace falta. Puede ser el jefe, puede estar en un puesto, puede pasar hasta desapercibido porque los empleados son capaces de cumplir con su función y hacer un poco más de otras funciones. Y eso desarrolla como mucha conciencia, desarrolla como mucho compromiso, como mucho empoderamiento, ¿verdad? De que la empresa es mía, ¿verdad? Yo tengo que defender la empresa, yo voy a preocuparme, hoy me motivo porque voy a mi empresa, la que me ha dado la oportunidad de trabajar. Entonces ya esa persona, me parece a mí que se está catapultando ya no solo para un puesto, sino que va formando conciencia en general. Hay una madurez de ese empleado que en cualquier circunstancia donde usted lo tome, ese empleado va a ser capaz de darle respuesta. No sé si ese sistema le parece que es mucho funcional, más efectivo y funcional que los métodos tradicionales, ¿verdad? Comúnmente por tradición se mira el líder, si no está el líder pues no funciona. No, las empresas de hoy ya no son de esta manera. Hay que ver diferentes situaciones o escenarios que pudieran surgir y que no puede ser todo concentrado en una sola persona. Para mí que eso es mucho más efectivo crear esta filosofía de trabajo que permita empoderarlos. El empowerment, ¿verdad? Empoderarlos a todos, en que todos pueden tener cierto liderazgo dentro de la empresa. Hay liderazgos que surgen por posición, pero hay liderazgos que surgen por la personalidad misma, a medida que va desarrollándose la persona en un puesto. Pienso que ese tipo de liderazgos son los que debemos fomentar en las empresas, aquellos donde sea la productividad la que nos mueva, hacer todos algo de lo que hace la otra persona. Todos de todos. Hay algo que se me olvidaba añadir a esto de por qué no, de los mecanismos de poder motivar, y es la rotación del personal, rotación de cargos, diría yo más bien, rotación de roles. El por qué no, ¿verdad? ¿Por qué no aprender de lo que hacen los demás? Claro. Y de esta forma no crear esta necesidad de una sola persona haciendo un papel, sino que todas tengan la capacidad de desarrollarse. Claro. Son equipos multidisciplinarios necesarios en nuestras empresas hoy en día. A mí me gusta ese sistema. No sé, yo lo aplico y me parece muy funcional, pero eso requiere un ingrediente. Requiere hacer a un lado el celo profesional. Sí. Definitivamente. No sé qué opina de eso, pero yo opino que no debería existir el celo profesional y el líder debe ser capaz de darle a sus colaboradores todo lo que sabe. Y mi filosofía es de la siguiente forma: mi puesto está disponible para el que lo quiera, pero el que lo quiera me va a tener que superar. Pero para que me supere va a tener que luchar fuertemente. Y si lo hacemos con elegancia y si lo va a hacer con profesionalismo, yo creo que es válido que un líder sea superado, pero un buen líder, me parece a mí, que es abierto en ese sentido, más bien a cambio de esa apertura profesional, a cambio de hacer a un lado ese celo profesional, lo que consigue es que lo cuiden sus colaboradores más bien. Obtiene un compromiso y obtiene aquello que ya se sale de la competencia, sino más bien la amistad, el trabajar en equipo. Creo que es importante, a mí me ha sucedido de hecho, el hecho de crear, de por qué mis conocimientos no le van a servir a otra persona y por qué se los voy a negar. Entonces, sin lugar a dudas, un proyecto se saca adelante cuando todo el equipo está comprometido y cuando no hay este tipo de celos, se apartan los celos
y se crea un ambiente más bien armonioso de trabajo, en donde todos tienen algo por que luchar en común, ¿verdad? Claro. Y eso es bonito, sentirse acompañado, sentirse de repente apreciado, y se logra eso. El despojarse de este celo de aportar mis conocimientos a los demás, creo que es importante y llega a satisfacerlo a uno realmente en índole, ¿qué diría yo? A nivel personal, uno se siente más satisfecho compartiendo el conocimiento que siendo celoso con aquello. No consigo nada haciendo eso si sé que mi trabajo depende ya de un equipo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, qué bien. Hay que aprender a delegar también. Claro que sí. Bueno, avanza el tiempo, ¿verdad? Y estamos hablando del tema de insatisfacción laboral, las consecuencias que puede hacer en la empresa. La empresa se puede ver afectada cuando hay insatisfacción laboral, pero el empleado también. Un empleado insatisfecho es un empleado donde normalmente nosotros decimos la cuerda tensa. Una cuerda tensa se va a romper por el lado más débil. Así ¿verdad? Entonces, cuando hay empleados que de repente no están tan comprometidos con la empresa, cuando la cuerda se tense, ese empleado es más vulnerable para ser afectado, para perder su oportunidad laboral, y ahí es donde tanto el empleado como el empleador debemos de hacer equipo para que la empresa surja adelante y esos puestos puedan seguir siendo, pues, que se queden para beneficio de los que están utilizándolos. Una pregunta más previa a llegar a las conclusiones: ¿el dinero será el único incentivo? Porque normalmente trabajamos por dinero, pero luego que estamos ganando dinero a veces nos sucede que ya aquello no nos llena, como que ya no nos llena, y puede ser que el ser humano está diseñado para esa forma. Estamos insatisfechos siempre y queremos algo más y algo más. Entonces, hablando del dinero, ¿será la única motivación hablando a nivel del empleo? Pienso que no. La verdad que las personas podemos comenzar a trabajar por las necesidades básicas, por cubrir esas necesidades a través del dinero, pudiera ser, pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que no lo llena todo. Realmente hay que estar contentos con lo que se hace. Es ahí donde pasa un tema muy importante, que es la selección del personal idóneo para cada rol de trabajo, para cada trabajo, y es ahí donde esto va a permitir una sostenibilidad a través del tiempo. El hecho de amar lo que hacemos nos permite ya valorarlo de otra forma. Pienso que el trabajar solo por dinero es trabajar a corto plazo. Eso, sin lugar a duda, tarde o temprano, pues va a dejar de llenarnos, de satisfacernos, y no nos vamos a sentir cómodos. Y ahí es donde viene la insatisfacción, viene el conformismo y luego la separación de un trabajo. Entonces hay que analizar bien mucho el hecho de que vamos a trabajar a largo plazo, hay que tener metas. Es importante, de repente entramos a una empresa con un rol o papel por necesidad, pero va a llegar el tiempo que de la forma en que trabajemos y cómo se aperture las oportunidades mismas de la empresa, pues así mismo podemos desarrollar carrera. Entonces yo pienso que el dinero no lo es todo, hay otras situaciones que pudieran satisfacernos. En lo personal, pues el hecho del desarrollo profesional, esto de ir escalando cargos por cargos, el hecho también de lograr proyectos grandes dentro de la empresa misma, el hecho de que la empresa crezca, pudiera ser cuando el empleado está empoderado de su puesto de trabajo, de su empresa, pudiera ser satisfacción para él también. Entonces pienso que hay muchas motivantes que pudieran llenarnos mucho más que solo el dinero. En lo personal, me ha tocado trabajar por nada muchas veces, por nada en el sentido de repente ad honorem, y ese tipo de trabajo me ha mostrado que más allá del dinero hay otras situaciones que pueden satisfacernos. Entonces pienso que el encontrar ese clic, el hacer ese clic en el trabajo es como la felicidad que uno busca. Excelente. Cuando trabajamos en algo que nos gusta, hay como algunos dichos, ¿verdad? Que como que hay doble satisfacción. Sí. Me gusta y me pagan.
además me porque pagan. me gusta, ¿verdad? Entonces, Sí. consejos como elementales, me parece que es bueno trabajar. Usted que es líder, puede ser de su microempresa, ¿verdad? Si tiene una colaboradora que le ayuda en la cocina, pues que esa persona puede estar motivada también, no necesariamente con un salario, puede haber un buen trato. Un buen trato. ¿Verdad? Un buen trato. Oportunidad de crear. Pedirle las cosas de por favor, ¿verdad? De cosas por el estilo, no maltratar, no regañar. Todas esas cosas producen satisfacción o insatisfacción laboral. Y hay personas que cuando son maltratadas están ahí por mientras surge otra oportunidad. Por mientras surge, sí. Y empiezan a mascar por dentro, ¿verdad? Murmurar por dentro y a despreciar a la persona que le está dando la oportunidad. Me parece a mí que, y ya llegando a conclusiones, que un empleado, por muy baja que sea su categoría, debe de pensar en grande. Sí. Yo así le digo a mis compañeros de trabajo. Yo creo que usted que está en un puesto y usted quiere hacer carrera en la institución, debería de pensar como ejecutivo. Debería de empezar a pensar como gerente, y eso le va a dar una mente abierta, una mente de compromiso, una mente de amar la empresa como tal que le está dando la oportunidad, y eso, consecuencia de hacer las cosas bien, tendrá su recompensa. Hay un Dios, ¿verdad?, que es fiel, que dice que lo que el hombre siembra, eso termina cosechando, y en las empresas funciona esa ley porque es una ley del cielo, ¿verdad? Entonces, si nosotros sembramos discordia, si sembramos pues insatisfacción, si sembramos conformismo, eso mismo vamos a recibir. Entonces llegó un momento en el cual hoy vale la pena que usted analice si es un empleado, si es un empleador, también, pero los dos tenemos responsabilidades conjuntas. Si hacemos equipo, creemos que la empresa va a surgir y va a tener mejores oportunidades. Habrá estabilidad social y viviremos en una Honduras más agradable para todos. Sus conclusiones, licenciada, y ya con esto estamos terminando. El programa de hoy me ha agradado mucho, sinceramente. Igual a mí es bonito el hecho de compartir, el hecho de ver, de reflexionar sobre estos temas, y que son cotidianos, que se dan, que no son, que no los encontramos en un libro, que los vivimos. Pienso que pues de hecho la conclusión mejor que podemos llegar es de que aunque somos humanos, aunque se puede dar este tipo de situaciones o circunstancias que nos llevan a una conformidad laboral o a una insatisfacción en el trabajo, pues va mucho más allá de pensar bien, que amemos lo que estamos trabajando, ya sea nuestro propio negocio o sea un trabajo remunerado. Pensar en el desarrollo, pensar en esto de una forma estratégica. Pienso yo que hay que tener un objetivo o un propósito del por qué estamos ahí. El hecho de estar allí solo por ganar dinero no nos va a llenar, y a corto plazo pues nos va a llevar a esta insatisfacción en el trabajo. Entonces hay que buscar aquello que nos permita ser felices y nos permita pues desempeñarnos mejor en lo que hacemos. Muchas gracias por comparecer. Me parece que este es un muy buen aporte para usted que es empleado, para usted que es empleador también. La satisfacción laboral es necesario, hay que cultivarla, hay que procesarla para que puedan haber resultados positivos. Así es que agradecemos su sintonía, y si Dios nos permite la vida, pues nos veremos en 8 días más desarrollando un nuevo tema. Que Dios pueda bendecirles a donde usted se encuentre. Gracias, gracias y muy buenas tardes. La Televisión Cristiana de Juticalpa, Imagen de Santidad, le invita a un nuevo programa de Temas y Debates.